anterior. Hubieron aspectos que faltaron de mencionar la clase pasada, pero bueno, dado que es una vista muy rápida, vamos a hacer caso omiso. En particular, cuando las geometrías no son cuadradas, ¿no? Ahí hay que hacer algunos artilugios. Y también al final del capítulo 29 también tiene una breve introducción a un método que se llama de volumen de control. Básicamente nos pone un ejemplo el autor de cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de transferencia de calor, dos materiales uno tras otro y en los cuales los elementos de las mallas y las condiciones de frontera son diferentes. Bueno, si tienen ahí un día esos que tengan insomnio y no puedan dormir, lo pueden leer y se van a quedar dormidos plácidamente. Bueno, entonces el día de hoy, decía yo, vamos a continuar revisando nuestro haciendo esta pequeña revisión, y el día de hoy vamos a centrarnos un poquito en las ecuaciones parabólicas, y ya Arely nos platicará en un momento. Si quieres, ve compartiendo tu pantalla, Arely. ¿De qué se trata esto? Como ya lo comentamos antes, las ecuaciones parabólicas van a tener una parte que en lugar de solo tener una distribución espacial, también vamos a tener incrementos temporales. Entonces, bueno, el autor nos presenta esta breve introducción tomando de pretexto, digamos, la ecuación de conducción de calor. Entonces, adelante, Arely. Sí, doctor, gracias. ¿Ya se ve? Sí. Ok, gracias. Pues, como bien lo dice el doctor, me toca el tema de diferencias finitas en ecuaciones parabólicas. Y pues, para retomar un poquito lo de la clase anterior, pues ahora ya vamos a abordar ecuaciones parabólicas. Y estas se emplean para caracterizar problemas que varían con el tiempo. La clase pasada, pues, veíamos cómo en la deducción, pues, esta gran parte del tiempo se omitía, pero aquí ya la tomamos en cuenta. Y pues, a lo largo del desarrollo del capítulo, pues se ilustra cómo se desarrollan estos problemas en dos dimensiones. Ya, primero vamos a empezar con algo más simple, en una sola dimensión, y ya después se va a ir como desarrollando más, para empezar con algo fácil. Ok, pues como lo decía el doctor, vamos a empezar con la ecuación de la conducción del calor. Esta es llegamos a la deducción de la ecuación de Laplace en el 29.6. Es esta ecuacioncita de aquí. Esta ya nos explicaban cómo, pues de dónde surgió, ¿no? Y es del capítulo anterior, pero pues lo vamos a retomar. Y ahora, como ya no es un estado estacionario, pues también tenemos que readaptar esta ecuación. Y ahora, como ya estamos considerando una variación del tiempo que tenemos como delta t, pues nuestro balance ya tendría esta forma, esta de aquí, que estas son las entradas menos las salidas y es igual a la acumulación. Es lo que se denota. Ok, pero como estamos haciéndolo en una sola dimensión, pues hay que ejercer algunas operaciones para simplificarlo. Empezamos dividiendo el volumen del elemento entre delta X, delta Y y delta Z, y también entre delta T, porque pues ya es una variable a considerar. Entonces, al hacerla, tenemos la entrada, la salida sobre que se da a lo largo de X, y
nuestra acumulación. Técnicamente es, si no mal recuerdo, teníamos esta misma figurita en la clase anterior, donde tenemos una especie de barra y aquí pues esto está aislado y aquí solo tenemos datos en la entrada y en la salida. Ok, bueno, llevamos la ecuación anterior, esta de aquí, la llevamos al límite y pues ahora vamos con la ley de Fourier. Y para la conducción de calor tomamos esta ecuación de acá y al sustituir los términos, hacer álgebra, no viene muy explicado en el libro, solo dice que se sustituye y llegamos a esta ecuación de aquí. Ok, para las ecuaciones diferenciales, pues ya usando ya parabólicas, pues se resuelven sustituyendo derivadas parciales por las diferencias divididas finitas. Sin embargo, a diferencia de las elípticas que veíamos la clase pasada, ya se deben considerar cuestiones del tiempo y también del espacio. Y pues a lo largo de la presentación vamos a ver, tengo una figura como que lo ilustra un poquito más, como ya no solo, o sea, en la elíptica sí nos importan las condiciones de espacio, pero en la parabólica lo que nos importa es el tiempo, no tanto las dimensiones, sí influyen, obviamente en los cálculos y todo, pero se centra más en las cuestiones de los datos que se arrojan con el tiempo, ya no en la posición como era con las elípticas. Ok, aquí hay una malla. Si no recuerdan, los voy a retomar un poquito. Esta figurita nos la mostraba nuestro compañero la clase pasada y estaban como las condiciones de frontera. Entonces, aquí la vemos que está cerrada, ¿no? Sin embargo, para las ecuaciones parabólicas, no se cierra del lado del tiempo. O sea, se cierra en cuestión de dimensiones, pero a lo largo del eje que involucra el tiempo no se cierra como tal. Y si nos ponemos a observar, pues obviamente el tiempo empieza en positivo porque pues es como tal, no hay tiempos que podamos ir en contra del tiempo. Entonces empieza como desde el cero y se desarrolla, pero pues no tiene aquí un cierre. La ecuación vamos a pasar a un tema que se llama métodos explícitos. Y ya vamos a empezar como a ver unos ejemplos con problemas para tener todo esto más claro. La ecuación de la conducción del calor pues requiere aproximaciones de la segunda derivada en el espacio y de la primera derivada en el tiempo. Si nos ponemos a analizar estas dos formulitas que están aquí, esta como esta, pues está la segunda derivada con respecto a la posición y la primera respecto al tiempo. La segunda derivada se representa de la misma manera que en la ecuación de Laplace, mediante una diferencia dividida finita centrada. Entonces, pues nos quedaría de esta manera. Y pues al ser segunda derivada y por el orden de los elementos, tenemos un error de segundo orden. Y aquí, pues primera derivada nos lleva a un error de primer orden. Esta es meras sustituciones que vienen en el libro un poco más desarrolladas. Yo aquí les puse las ecuaciones, pero técnicamente son puras sustituciones para ir llegando a algo como más general y entender más el comportamiento de los métodos. Entonces, la cuestión es que tenemos la ecuación 30.2, que es esta, y la 30.3, que es esta, la sustituimos en la 30.1 y nos da como resultado esta de acá, que es la que vamos a utilizar más adelante. Y pues despejando, tenemos esta formulita de acá, donde ya nos dan el valor de lambda.
Esta ecuación se puede escribir para todos los números interiores de barra, o sea, ya depende de qué tan pequeña queramos hacer la malla, ¿no? Lo que decían la otra vez, podemos tener solo tal cual que sea como extremo a extremo, tener solo un elemento, o pues hacerlo como un mayor refinamiento. Esto también aplica aquí, pero pues vamos a empezar por lo básico, un caso unidimensional. Ok, aquí. Esta es la molécula computacional para la forma explícita. Donde están las X, pues se usa la diferencia temporal, o sea que está a lo largo de XY y pues está en T a la L y T a la L más 1. Mientras que la espacial pues involucra solo en esto, ¿no? Como que no nos movemos en el tiempo, porque pues esta es la espacial y la temporal pues sí, ya se desplaza a lo largo de este eje. Vamos a ver un ejemplo para entender más todo este proceso. Y pues llegamos a la parte de solución explícita para la ecuación de conducción de calor unidimensional. Tenemos una barra larga y delgada que tiene una longitud de 10 centímetros y pues aquí nos dan las propiedades del material. Nos dice que en un tiempo igual a 0, pues la temperatura es 0 en la barra y nos dan las condiciones de frontera, donde la temperatura 0 es igual a 100 grados y pues 10 es igual a 50 grados. Tenemos que considerar que la barra es de aluminio, entonces de nuevo nos dan las propiedades y pues la parte que nos interesa es la de la solución. Aplicamos la ecuación 30.5, que es esta de aquí, y pues obtenemos que el valor en T igual a 0.01 es para el nodo X igual a 2 centímetros, ¿no? Es mera sustitución. Iniciamos con la sustitución aquí, tenemos lambda y pues si nos fijamos aquí como es en 0, pues nuestra temperatura como tal en las sustituciones aquí, pues es 0 y nuestro T0 en esta que es T y menos 1, que es 1 menos 1, 0. Entonces nuestra T en 0 es 100, entonces se pone aquí. Y ya, solo en todo es mera sustitución. Entonces, en los puntos interiores, pues está dividido, pues como de 2 en 2. Y otra vez es mera sustitución. Y pues esto nos ayuda a resolver las ecuaciones fácilmente, ¿no? Y ya nos da los valores que nos pueden servir para esto. ¿Ok? Ahora vamos a tener otro incremento de 0.1. Ya ahora es T en 0.2. De nuevo se aplican las sustituciones y todo y pues ya nos arrojan estos valores. No hago como tanto énfasis en esto, pues solo es como sustituir y pues multiplicar y sumar. Pero pues este cálculo continúa y hasta donde lo queramos llevar, ¿no? Aquí está como el ejemplo, cómo se va iniciando y cómo vamos como el comportamiento de cuando tenemos un T igual a 3, un T igual a 6 y cómo se el valor de la barra en cuestión de la temperatura. Para saber cómo si está siendo algo estable y pues va a llegar como a la convergencia, tenemos que tener esto en cuenta. Hay un libro o artículo, la verdad no investigué bien, pero aquí lo mencionan, de Carnahan,
donde dicen que se tiene que cumplir esta esta igualdad, por así decirlo, que sea el delta Desigualdad. T. Perdón, desigualdad, se me fue la palabra. Esta desigualdad donde delta T tiene que ser menor a 1/2 de delta X al cuadrado sobre K. Entonces, lo que nos dice es que a veces, pues se tiene que cumplir esta condición o más te alejes de que se cumpla, pues menos converge, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo a lo largo del tiempo, ya cuando son tiempos un poco largos, esto va así. Tenemos un T6, vemos como una curvita, un T12, pues se ve un poco razonable, pero ya después, por ejemplo, cuando llegamos a un T30, ya estamos yendo como a picos muy, o sea, ya no tienen como tanto sentido. Entonces, tenemos que asegurarnos de que esta desigualdad se cumpla. Ahora la parte de la derivada en condiciones de frontera. En el caso de las ecuaciones elípticas, recordando un poquito la sección anterior otra vez, pues las condiciones de frontera se podían incorporar fácilmente a las ecuaciones parabólicas. Para una barra unidimensional se necesita agregar 2 ecuaciones para caracterizar el balance de calor en los nodos extremos. Por ejemplo, en el ejemplo de la barrita, si tenemos aislado todo y tenemos 2 nodos y le damos valor a uno, pues nuestra ecuación nos quedaría de esta manera, ¿no? Solo sustituyendo el valor de I en la ecuación. Y pues, así se introduce un punto imaginario I-1. Recordando de nuevo el capítulo anterior, tenemos esta figurita, se las puse aquí para recordar un poco de cómo poníamos, bueno, le restamos 1 pues a nuestros nodos, ¿no? Para tener como un punto anterior y también que se pueda calcular. Y pues, sin embargo, como el caso elíptico, este ofrece un punto medio para incorporar el análisis de la derivada en las condiciones de frontera. Y pues más adelante va a haber un problema que lo va a dejar un poco más claro. En aproximaciones temporales de orden superior, la idea es expresar cómo pasar de este sistema a este sistema, y pues es un método que no viene desarrollado en el libro. De hecho, es como tal cual, puse el párrafo porque no se desarrolla, y dice que para regresarte a expresarlo como ecuaciones diferenciales, hay un método llamado método de líneas, y pues te ayudan a mejorar el método de Euler, pero no, como tal, no viene desarrollado, solo hace la mención y menciona el librito para que lo busquen, ahí por si quieren buscarlo, pero como tal no desarrollan el tema de cómo volver. Y pues ahora uno de los métodos que se van a abordar es el método implícito simple. Pues recordando en el método explícito, por diferencias finitas, tienen problemas relacionados con la estabilidad, como ya lo veíamos, ¿no? Si no se cumple como tal la desigualdad que veíamos, puede ser un poco inestable. Además, también se puede excluir información de importancia para la solución. Los métodos implícitos superan ambas dificultades y pues se ayuda a resolver algoritmos un poco más complicados. De nuevo, el desarrollo de esta fórmula son como tal puras sustituciones de las fórmulas que ya hemos visto, y pues
se tiene que llegar a una derivada, una segunda derivada. Y aquí en el libro lo desarrollo un poquito más, pero pues como tal es mera sustitución. Y pues lo que nos lleva esta ecuación es que ya tenemos una exactitud de segundo orden. Esta figurita, por lo que no viene tan explicado, pero lo que el doctor pues me corregirá, es que aquí tenemos, nos dan como tal en el ejercicio una condición inicial y pues queremos llegar a una cierta posición y a un cierto tiempo y saber cuál es el valor en este punto, ¿no? Entonces lo que pasa es que los puntos que están remarcados, pues son los que influyen en este punto y los que están como punteados, pues no influyen. Entonces, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, queramos de aquí. Nos ayuda a resolver los que se desarrollan un tiempo más, o como una diferencia en el tiempo más para acá, y también pues los que están pues en su posición, ¿no? Entonces, al ir resolviendo, para este punto, el que nos ayuda a obtenerlo es algo anterior, donde pues este punto tiene influencia en este punto y a su vez este punto tiene influencia en este punto, por lo que estos tres puntos influyen en este de acá. O sea, es como algo, pues sí, como triangular, como que va afectando. No puede ser que este punto, por ejemplo, por poner como algo absurdo, influye directamente a este de acá, porque pues tienes, pues pasas por otros puntos que sí influyen, ¿no? Por ejemplo, va a influir en este de aquí, no en este de acá. Es más cuestión como de visualización para que entendamos de qué se trata el método simple. Bueno, aquí ya no podemos resolverlo como tan fácilmente como por mera álgebra en este método, pero pues vamos a ver cómo se usa y cómo las condiciones de frontera nos ayudan a resolver el método implícito simple. Aquí, de nuevo, son meras sustituciones, es deducción, pues tenemos la ecuación, la 30.3 y la 30.7, la 30.3, la 30.7 y de nuevo se sustituye en la 30.1, se desarrolla y así es como obtenemos la formulita que nos va a ayudar en este método. Y pues se puede expresar de esta manera, donde lambda es igual a K por un diferencial sobre un diferencial de la posición al cuadrado. Recordando de nuevo, es un caso unidimensional. Ya para uno bidimensional, pues ya tendremos que considerar X, pero por el momento es un caso básico. La ecuación se aplica a todos los nodos, excepto al primero y el último, porque estos son nuestras condiciones de frontera. Recordemos que es la barra y que está aislada, excepto en los dos puntos, en el inicial y el final, que son nuestras condiciones de frontera. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el caso que están dados niveles de temperatura en los extremos de la barra, la condición de frontera en el extremo izquierdo, pues se puede tomar como un I igual a 0 y pues se expresa de esta manera, donde un F0 multiplicado por T a la L más 1 en realidad es la función que describe cómo cambia la temperatura en la frontera a lo largo del tiempo. Ok, ahora tal vez suena un poquito confuso, pero para entablar como realmente la diferencia que existe entre el método explícito y el implícito, y por qué el implícito es como más adecuado, pues tenemos esta figurita de aquí, donde dice que los puntos de malla con la X, pues es una diferencia temporal. Si nos damos cuenta,
pues en el explícito y en el implícito técnicamente son los mismos, ¿no? Pero donde cambia son en los puntos de malla usados en la diferencia espacial. Aquí se consideran en L en el explícito y aquí ya se consideran en L+1. Y solo por este cambio, por la fórmula y estas consideraciones nos ayuda a que sea un poco más exacto y nos ayude a resolver métodos más complejos. Aquí dice que las moléculas computacionales que demuestran las diferencias fundamentales entre los dos métodos, ¿no? Pues es lo que les acabo de explicar. La solución implícita, pues vamos a verla con un pequeño ejemplo, de nuevo retomando la ecuación de la conducción del calor, y pues dice que ahora vamos a resolver el problema que vimos al inicio, de nuevo el de la barrita, lo retomamos, y para la barra del ejemplo anterior, pues ya conocemos el valor del lambda, que ya nos lo habían dado, el valor pues en t igual a 0 y pues de nuevo es sustituir y tenemos esto de aquí. Dice que de manera similar a las ecuaciones anteriores que ya les mostré, pues se pueden aplicar a los nodos interiores y esto nos conduce a este sistema de ecuaciones simultáneas. O sea, ya tenemos como un sistema de ecuaciones y que podemos intentar resolver con los métodos que ya conocemos. Y pues por despeje o por el método que ustedes consideren que sea mejor pues llevar a cabo para resolver. De nuevo, el libro no lo desarrolla, ya lo da como por hecho de que ya es como algo, conocimiento como adquirido. Nos da directo las temperaturas y nos dice que pues en T11 esta es la temperatura y así va como lo va desarrollando, ¿no? ¿Qué pasa cuando va cambiando el tiempo? A diferencia del ejemplo anterior, pues los puntos se modificaban de la condición inicial durante el primer paso del tiempo. Al resolverlos para temperaturas en T igual a 2, pues el vector del lado derecho se modifica y es este. De nuevo, ya dimos un pasito en el tiempo, entonces se vuelve a aplicar el método y pues nos lleva a este vectorcito que aplicando la matriz de acá, pues ya nuestras temperaturas van a salir diferentes a de aquí. Y así se puede llevar a lo largo del tiempo hasta ver qué tanto puede, bueno, más bien, pues sí, qué tanto lo queremos desarrollar, ¿no? Hasta qué punto queremos que sea considerada este sistema a lo largo del tiempo. Y pues aquí tenemos la molécula convencional para el método implícito simple y otra que es la del método de Grant-Nicholson. Y entonces regresamos, recordando un poquito que del implícito, donde ya donde tomábamos como el punto temporal, pues es igual en ambos. Y ahora, pues el espacial, ya habíamos dicho que estaba en TL+1. Y aquí, pues ya considera más puntos, ¿no? Considera que está en TL y en TL+1. Como que ya toma ambos parámetros y los lleva más allá, ¿no? Como si fuera como una especie de mezcla entre ambos métodos. Sí, si lo vemos de esta manera y pues ya da un paso más allá. Entonces llegamos al método de Crank-Nicholson. Pues ofrece un esquema implícito alternativo que tiene una exactitud de segundo orden.
tanto para el espacio como para el tiempo. Es lo que les decía. En el otro, si no mal recuerdan que lo mencioné, se hacía una derivada de primer orden en tiempo y ya de segundo orden en la posición, y este ya lleva las dos pues ya a segundo orden. Y pues tenemos de explícito en cómo se obtienen las ecuaciones. Solo menciona que se hacen algunas sustituciones y derivadas y nos lleva a esta de aquí. También vamos a ver un ejemplo para saber de qué estamos hablando y que no se queden como al aire. Y pues de nuevo son otra vez sustituciones en las ecuaciones que vimos al inicio y se sigue como sustituyendo. Son muchísimas sustituciones para llegar a la deducción. Entonces, lo vamos a ver en un ejemplo para entenderlo más. Pues con el método de Crank-Nicolson se tiene que resolver el ejemplito anterior, los dos ejemplos anteriores, ¿no? En las ecuaciones que vimos de este lado, pues ya hay que aplicarlas. Y pues estas ecuaciones nos ayudan a generar una matriz y pues de nuevo resolver el sistema. El libro no es explícito, lo tenemos que resolver a nuestra consideración. Y en un tiempo de 0.1 segundos nos arroja estos resultados. Cuando incrementamos el tiempo, recordamos que el vector de resultados pues también se modifica y nos da otras temperaturas. Entonces, recordando, y hago como el énfasis, es hasta qué tiempo lo queremos llevar. Y el método Crank-Nicolson se emplea con frecuencia para resolver ecuaciones parabólicas en una dimensión espacial. Las ventajas de este método, pues, es que se puede usar como en métodos más complicados y con mallas que no están como bien espaciadas, ¿no? No siempre vamos a tener incrementos correctamente, bueno, literal, el mismo incremento a lo largo de la malla. Hay veces que nos vamos a complicar un poquito que sea de esta manera, que todos los elementos tengan el mismo tamaño, y pues aquí es útil. De nuevo, el libro menciona otro libro donde esto viene como más desarrollado. No viene como tal toda esta parte teórica, solo menciona que se puede buscar en estos libros de aquí. Ahora estamos hablando de sistemas de una sola dimensión, pero para ya llevarlo a sistemas de 2 dimensiones, pues la cosa es que ya tenemos que considerar las diferencias, las derivadas de posición, que recordando otra vez, eran de segundo orden, ya segundas derivadas, y pues ya no solo consideramos el lado de X, sino ya también consideramos un desplazamiento en el eje Y. Y pues una aplicación de esta ecuación consiste en modelar la distribución de temperatura sobre una superficie de una placa calentada. Ya no estamos hablando de una barra, ya es una placa. Y aquí es un punto importante, que ya lo mencionaba, pero de nuevo haciendo énfasis, dice, más que caracterizar su distribución en estado estacionario, como en el capítulo anterior, esta ecuación ofrece un medio para calcular la distribución de temperatura de la placa conforme cambia el tiempo. Ya es enfocándonos a lo largo del tiempo, no tanto como en el capítulo anterior, que era algo espacial. Ok, llegamos a los esquemas explícito o implícito estándar. Pues es posible obtener una solución explícita sustituyendo ecuaciones. De nuevo,
no hace como el desarrollo como tal, solo se menciona y son sustituciones de ecuaciones. Y pues pero aquí ya aplicado a un caso bidimensional, ya estamos considerando Y y pues nuestra desigualdad de la que hablábamos al inicio, pues ya quedaría expresada de esta manera. Otra vez, recordando que si no se cumple como tal esta desigualdad nos puede llevar a estar lejos de la convergencia y tener como sistemas que, bueno, los resultados ya no van a tener como tanto sentido, entonces tenemos que tener en cuenta esta desigualdad. Y pues aquí habla técnicamente pues sí, de eso, ¿no? De cómo llegamos al caso de ya bidimensional de la desigualdad. El último tema es el esquema IDA o AIDA, perdón, no sé si está en inglés. Bueno, pues este esquema proporciona un medio para resolver ecuaciones parabólicas en 2 dimensiones espaciales usando matrices tridiagonales. Para ello, cada incremento de tiempo se ejecuta en 2 pasos, como podemos ver en esta figurita de aquí. En el primero, la ecuación 30.18 y pues se aproxima. Ahorita voy a hablar acerca del desarrollo de la ecuación, pero primero esto. Y pues también cuál es el método como implícito y explícito y vemos cómo los 2 medios pasos usados en la implementación del esquema implícito de dirección alternante para resolver ecuaciones parabólicas en 2 dimensiones espaciales. O sea, es como lo veíamos en las figuritas anteriores donde teníamos las X y los circulitos de cómo influyen en cada, pues aquí ya llevado a una escala más, ¿no? Ya estamos hablando de un sistema bidimensional. Llegamos a esta ecuación de aquí. De nuevo, son las mismas ecuaciones que hemos visto a lo largo de la presentación. Sin embargo, ya es escalado a algo bidimensional. Entonces, aquí el diferencial de Y también es importante. Y ya se habla de las diferencias de las derivadas, de las segundas derivadas de la temperatura en la dimensión X y en la dimensión Y. En el caso de que una malla cuadrada donde delta Y sea igual a delta X, esta ecuación pues quedaría de esta manera. Ok. Y seguimos con el desarrollo de las ecuaciones para este esquema. Es meramente álgebra y seguir como derivando, ¿no? Ok, para entender este método, pues vamos a ver un ejemplito para ubicarnos un poco más en lo que estamos hablando. Entonces, vamos a retomar ejemplos que ya vimos con anterioridad, donde ya estamos hablando de una placa. Lo vimos en el capítulo pasado, donde tenemos una placa y aquí ya nos da la condición del tiempo. Entonces, en un tiempo de 0, pues suponemos que la temperatura de la placa es 0 y que las temperaturas de la frontera llevan instantáneamente a los niveles que se muestran en esta figura. Perdón, no la puse, pero es en la figurita anterior. Ahorita viene como el desarrollo en la siguiente slide. Y pues lo que tenemos que hacer es emplear un tamaño de paso para el tiempo de 10 segundos, recordando un poquito el ejemplo que veíamos al inicio, que el coeficiente de difusividad térmica para el aluminio es este de aquí,
son técnicamente datos del material. Y pues para que emplear un valor de delta X de 10 centímetros para caracterizar una placa de 40 por 40 centímetros de los ejemplos que vimos en el capítulo anterior. Pues lambda se obtiene por dado delta X y delta Y. Esta ecuacióncita viene al inicio de la presentación y pues todo esto nos lleva a un sistema de ecuaciones en una matriz donde de nuevo no son explícitos, pero pues por sustitución o por Gauss o todo podemos llegar como a los resultados. Y pues aquí nos muestra qué pasa, ¿no? Con las temperaturas del problema. Ya cuando tenemos un tiempo de 100 segundos, podemos observar la distribución de las temperaturas a lo largo de la placa. A los 200 grados, pues hay como un incremento, y en los 300 hay un incremento mucho mayor. Entonces, con las ecuaciones con los datos, con el sistema de ecuaciones que vimos aquí y ya desarrollando como tal las matrices, pues podemos calcular las temperaturas en cada punto a lo largo del tiempo. Ahora, en el segundo paso, donde ya nuestra T es igual a 10, se repite otra vez el proceso. Es un proceso iterativo dependiendo de hasta qué tiempo lo estamos llevando. Y pues volvemos a iniciar, llegamos a un sistema pues de matrices, se despeja y pues obtenemos otras temperaturas, ¿no? Y pues todo esto, pues sabemos que el cálculo puede repetirse en muchas variantes de T, y pues se ilustran en las figuritas que ya les mostré con antes. Como se esperaba, la temperatura de la placa aumenta. Después de un espacio de tiempo suficiente, la temperatura se aproxima a la distribución de estado estacionario de la figura 29.5. Entonces, sí, por lo que yo entendí es que llegas a un punto donde pues tu T va aumentando y ya llegas como a la distribución donde no estábamos considerando el tiempo. Este método es una de las técnicas de un grupo conocido como métodos de división. Algunos de estos representan mejoras que evitan las desventajas de AIDA. En muchas referencias se encuentran análisis de otros métodos de división y pues aquí hacen como el énfasis. No es un tema tan desarrollado, lo toman como todo. Sentí que todo este capítulo está como obvian muchas cosas, no viene como tan profundo, pero pues nos dan. Esta es la última referencia que dan para investigar un poco más a fondo el método. Y es el último tema que les quería compartir. Sería todo de mi parte. Gracias, Arely, por tu presentación. ¿Dudas, comentarios, Jorge? Sí, sí vi que estaba ahí. Ok. Bueno, hay es un tema, como pues lo dije al inicio, es una muy
breve introducción la que da el capítulo. Y más que obviar, yo creo que es una vista muy superficial que nos está dando, ¿no? Es un tema que da para mucho, hay muchísimas cosas que comentar en este tema de ecuaciones parabólicas. Nada más voy a tratar de ser muy breve y recapitular algunas ideas. Por ejemplo, ¿tú puedes ir al inicio de tu presentación, Arely, por favor? Primero, yo enfatizaría la parte de la nomenclatura, ¿no? Entonces, más adelante, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya tenemos claro que tenemos una ecuación con un laplaciano, digamos, ¿no? De un lado tenemos una segunda derivada con respecto al espacio y de otro lado tenemos una derivada con respecto al tiempo. Entonces, siguiente. Entonces, bueno, ahí básicamente lo que hace el autor, bueno, es proponer una diferencia centrada y una aproximación hacia adelante, una aproximación hacia adelante en el tiempo. Y siguiente. Entonces, el nombre de por qué esta ecuación recibe el nombre de explícito, pues aparece ahí en la segunda ecuación que tiene Arely. Estamos calculando, bueno, perdón, me estoy saltando yo también algo que quería mencionar. Una cuestión de notación. Regresa tantito, perdón, Arely, me estaba... ¿no? Hasta ahora habíamos estado utilizando la notación de subíndices, ¿no? Para indicar posiciones espaciales. Entonces, respecto al espacio, ahí tenemos una diferencia centrada. Sin embargo, algo que no se comentó y que, digo, se mencionó de manera, se usó pues, pero no se dijo de manera explícita, fue que ahí aparece un superíndice, ¿no? Se introduce un superíndice que indica el tiempo. Entonces, nada más, digo, es obvio, pero quiero dejarlo claro. Entonces, por ejemplo, en la diferencia centrada estamos utilizando un nivel L, digamos, de tiempo. Entonces estamos calculando esa derivada, segunda derivada espacial para un tiempo L, ¿no? Para un tiempo en L. Y obviamente L va a correr de 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y mientras que abajo pues tenemos una diferencia finita y fíjense ahí tenemos la posición, obviamente, ¿no? El I, el subíndice I pues está fijo, pues porque estoy haciendo un incremento con respecto al tiempo. Entonces el que se mueve, a diferencia del caso de arriba, pues el que se mueve es el superíndice. Tenemos un tiempo de L más 1 menos un T para la misma I, para la misma posición, en L. Entonces, aunque Arely lo estuvo comentando, creo que es importante dejar claro esa cuestión de nomenclatura. Siguiente. Entonces, bueno, tenemos para este caso unidimensional, pues es una representación que podemos hacer en dos dimensiones, en el eje X las posiciones y en el eje Y, digámoslo así, el tiempo. Entonces, estaba yo ahí en esta ecuación. Entonces, lo que tenemos ahí, fíjense, del lado izquierdo, tenemos la temperatura, en este caso, para la posición I en el tiempo L más 1. Entonces, y del otro lado, solo tenemos, fíjense, tenemos TI, o sea, el valor de la temperatura en el punto I que nos interesa, tenemos en I menos 1 y en I más 1, y todo está en el tiempo es en L. Todas las T's que está ahí tienen L. Entonces, lo que quiere decir es que si yo conociera, que es como cuando se plantean las ecuaciones, esas temperaturas para esas posiciones para el tiempo L, yo puedo calcular de manera explícita el TI de L más 1, que es el que me interesa. Estoy en una posición I a un tiempo L y lo que quiero es calcular la temperatura en un tiempo futuro.
Entonces, de manera explícita yo puedo calcular ST en la posición I en el tiempo L más 1. Por eso recibe el nombre de explícito, ¿no? Siguiente. Ahí está lo que comentaba hace un momento. Tengo entonces en X la variación en espacio, en Y la variación del tiempo, ¿no? Siguiente. Bueno, también, perdón, esa figurita también sirve para entender las derivadas que están atrás, ¿no? Tenemos incrementos en alrededor de X, y menos 1, y más 1, y hacia arriba en L menos. Entonces ahí podemos construir las derivadas parciales. Siguiente. Bueno, ahí trae un ejemplito. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahí es calcular los valores. Fíjense ahí, todos los valores de t tienen un superíndice 1, pues porque estoy calculando para un primer valor de delta t. Entonces estoy calculando el valor de la temperatura en diferentes posiciones. Entonces, por eso, en la siguiente slide, por favor. Tenemos ahí la figurita precisamente, ¿no? Ahí está la figurita que tiene para t igual a 3. Entonces, tengo ahí cómo varía la temperatura como función de la posición para un tiempo fijo, ¿no? Que es lo que me está dando cada iteración. Entonces, lo que tenemos ahí en esa gráfica, en esa representación, pues es una variación en el espacio a lo largo del eje X de las temperaturas, y conforme nos vamos moviendo de una línea a otra corresponde la variación en el tiempo, ¿no? Entonces ahí estamos graficando la temperatura como función de la posición. Entonces, cada bueno, son iteraciones que se van haciendo, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí básicamente comentar dos cosas, ¿no? Que el método de diferencia el método explícito, a pesar de que permite calcular de manera directa los valores de temperatura, como ya lo mostramos, tienen el problema de convergencia e inestabilidad. Entonces, por ahí, ¿puedes resaltar el anterior, por favor, Arely? Una o dos, creo. Anterior. Ahí precisamente, en esa formulita, ahí ya te pasaste. En el reacomodo para calcular de manera explícita el valor de la temperatura en una posición I para L más 1, aparece, no, el anterior, aparece un parámetro lambda. Creo que no perdí. No sé si se ve lo que yo estoy viendo. No tiene número, pero aparece el título de métodos explícitos. Ahí está. Ok. Ahí aparece de manera explícita un parámetro lambda, ¿no? Para calcular el valor de TI en L más 1. Aparece ahí una lambda, y esa lambda precisamente lo que nos dice el autor es que tiene que ser menor o igual que 1. Si ese valor de lambda es mayor que un medio, el método empieza a desestabilizarse. Entonces, tiene consecuencias bien importantes porque ustedes, bueno, alguien podría decir, bueno, pues entonces reduce, si tienes un valor de lambda, entonces pues reduce tu tamaño de X a la mitad, por ejemplo. Pero bueno, eso tiene consecuencias bastante interesantes porque que el delta T, si replanteamos esa ecuación, el delta T es proporcional al cuadrado de delta X. Entonces, si hacemos los pasos más pequeños, entonces también el factor de delta T se ve
se ve afectado. El número total de los nodos de nuestra malla también se ve, si, en este caso, digamos, si lo duplicamos, también se incrementa el número de nodos, las ecuaciones también se vuelven más complicadas. Entonces, ese valor de menos 1/2 obviamente es un valor que se puede mostrar en las referencias que menciona el libro. Entonces, y en las siguientes, puedes pasar, siguiente. ¿Dónde está lo de estabilidad? Ahí, entonces precisamente ahí nos dice el autor, miren, fíjense, ahí tenemos un valor de 0.7, es decir, mayor que 1/2, y entonces ahí nos muestra el tipo de la temperatura, de elección de la temperatura con función de la posición para diferentes tiempos. Entonces esto no tiende no hay convergencia y no hay estabilidad. Estos conceptos son conceptos, aunque se manejen ahí en el libro, ahí de manera sencilla, digamos, pero también clara, son pues las piedras angulares de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Y básicamente lo que nos dice es que si hacemos delta t y delta x muy pequeñitos, nuestra solución debe de converger a la solución real, llamémoslo así entre comillas. Y la otra es que los parámetros de delta x, delta t que elijamos para hacer nuestros cálculos, los errores en cualquier etapa posterior no se amplifican, ¿no? Sino que deberían ir avanzando. En este caso, conforme el tiempo va avanzando, la solución debería de ir convergiendo. Entonces, son dos conceptos bastante importantes y centrales en la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Siguiente. El siguiente problema, déjame ver, pasé algo. Bueno, este asunto no lo voy a comentar. Básicamente tiene que ver con el hecho de que acuérdense que habían dos condiciones de frontera, las condiciones de Dirichlet y las condiciones de fronteras de Neumann. Entonces, básicamente aquí fue algo que no vimos pero básicamente aquí de lo que se trata, lo que quiere comentar el autor, tiene que ver con el hecho de cómo incorporar de manera explícita las derivadas en este tipo de ecuaciones como las que se muestra, para que cuando llegue yo a una frontera pueda decirle, la derivada del flujo de calor con respecto a la posición es 10 watts por metro grado Kelvin, por ejemplo, ¿no? Es cómo incorporar de manera explícita las derivadas en las ecuaciones para aplicar condiciones de frontera. Siguiente. Y, sí, este es el otro detalle que se me estaba pasando y que otro detalle que tiene los métodos implícitos, pues es que, si se dan cuenta, se utilizó unas diferencias centradas para la posición, pero se utilizó un forward para una aproximación hacia adelante para el tiempo. Entonces sabemos que es una aproximación lineal y entonces pues también sufre de eso también los métodos implícitos. Entonces, una manera de subsanar este tipo de cuestiones es como surgen los métodos explícitos. Básicamente serían los problemas de convergencia y el problema de aproximación del tiempo, que lo que tienen como defecto, digamos, estos métodos, ¿no? Siguiente. Y bueno, ahí aparece cómo el método implícito busca subsanar estas cuestiones que se derivan, digamos, de lo que acabo de comentar, de la derivada con respecto al tiempo y de la convergencia y la estabilidad. Entonces, básicamente, en la siguiente figurita, en la siguiente slide, por favor, Areli, básicamente es donde está siguiente, donde compara los métodos. Ahí precisamente está
está la diferencia. En el método implícito lo que hace es calcular la variación en el espacio en lugar de calcularla en L, la calcula en L más 1, como ya nos comentó Arely. Pero bueno, esto no viene gratis, ¿no? Entonces, la principal consecuencia de esto es, no sé si es la slide anterior o la que sigue. No, la anterior. Ahí está, la anterior. Entonces, fíjense en la ecuacióncita que está ahí, la 30.8. Si yo les dijera, oigan, despejen de ahí T de L más 1, la temperatura en L más 1, la posición L más 1, pues no se puede despejar, ¿no? Entonces, no aparece de manera explícita, justamente ese es el problema. No aparece de manera explícita nuestro TDI, no lo podemos despejar así salomónicamente, entonces aparece de manera implícita nuestro valor que queremos calcular. Entonces, esa es básicamente la razón. Entonces, en lugar de resolver una ecuacioncita tras otra ecuacioncita, digámoslo así, lo que hay que hacer pues, es resolver de manera simultánea un sistema de ecuaciones como el que se muestra en el ejemplo siguiente, dado que ahí divide la siguiente, divide ahí una barra en 4 puntos interiores. Entonces eso da lugar a un sistema de 4 ecuaciones. Una consecuencia interesante de estos métodos es que se obtienen ecuaciones tridiagonales, es decir, ahí los valores diferentes de 0 están concentrados en las líneas cercanas a la diagonal. Y entonces, bueno, decía ahí Arely que el autor obviaba, pues sí, porque pues ya lo vimos en el capítulo 11, cómo resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, pues, te dice, pues ya, si te acuerdas, pues ya vimos algoritmos eficientes para resolver sistemas tridiagonales. Y entonces, pues ahí puede ser que lo pueda hacer uno a mano, pero pues ya en sistemas más complejos, pues es necesario utilizar los métodos que se vieron antes, ¿no? Y bueno, siguiente. El detalle, ¿no? Otra vez con la aproximación del método implícito, pues es que resuelve algunas cosas, pero no todo, y entonces surge el método de Crank-Nicolson, que básicamente es un método que subsana uno de los defectos que tiene el método anterior, que sigue aproximando las derivadas el método Crank-Nicolson aproxima la derivada del tiempo tanto en espacio y en tiempo. Entonces, ese es el beneficio que tiene el método de Crank-Nicolson. Y de igual manera, es posible obtener ecuaciones como las que muestra Arely en la slide anterior para valores de temperatura en el tiempo y en el espacio de manera implícita, ¿no? Entonces hay que utilizar estos algoritmos para resolver ecuaciones tridiagonales. Y básicamente ese sería el aporte del método de Crank-Nicolson. Y todos estos métodos, en el caso de transferencia de calor que pone el libro de ejemplo, resulta que hay ecuaciones exactas para describir esa distribución de calor. Entonces, todos estos métodos se pueden comparar y contrastar con una solución analítica para el caso unidimensional. Entonces, también es algo que se puede hacer. Pueden, por ejemplo, variar el método, variar el tamaño del paso, por ejemplo, variar el parámetro lambda, por ejemplo, ¿no? Jugar si es qué pasa con ese parámetro. Y bueno,
para finalizar, en ecuaciones de varias variables, ecuaciones de 2 dimensiones, por ejemplo, se puede obtener soluciones explícitas, pero pues vamos a tener también problemas de estabilidad. Como en el caso anterior, como en el caso de una dimensión. También se pueden utilizar métodos implícitos para garantizar la estabilidad. Sin embargo, lo que se observa es que a pesar de utilizar un método robusto como el método de Crank-Nicolson, por ejemplo, me resulta que las ecuaciones que se obtienen van a tener, para empezar, sistemas de ecuaciones de n por n para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas, ¿no? Y uno de los problemas que se observan es que esas ecuaciones en varias dimensiones, esas ecuaciones matriciales en varias dimensiones, pierden la propiedad tridiagonal, ya no son tridiagonales. Y entonces, pues, si están trabajando con un sistema de 4x4, pues puede ser que sea viable, pero si están trabajando con un sistema de 1.000.000 por 1.000.000 de ecuaciones, se vuelva una locura y pues se acabe la memoria RAM de sus computadoras y no puedan hacer nada. Entonces, en ese sentido, surge el esquema ADI, vamos a llamarlo así, y básicamente pues lo que hace es un poco truco, ¿no? Entonces lo que hace es que avanza de una manera explícita en un medio paso y luego avanza de manera implícita en otro paso. Entonces, por eso en el ejemplito que nos mostró Areli, va, se muestra cómo funciona el método, pero básicamente lo que hace es primero hacer una mezcla, digamos, entre los métodos implícitos, o sea, toma la parte implícita, la parte explícita. Entonces, a lo largo de la historia de estos métodos, pues lo que ha hecho la gente pues es buscar alternativas, proponer cómo realizar los incrementos, precisamente qué elementos de la malla toma en cuenta los hacia adelante y hacia atrás, en forma de bisel, varias cosas, varias técnicas, que al final de cuentas lo que buscan es optimizar las soluciones y también desde el punto de vista computacional sean viables. Entonces, bueno, es, insisto, un tema que quedan ahí muchas cosas por comentar. Un tema bastante interesante, pero bueno, creo que es suficiente para esta pequeña revisión que estamos haciendo. Entonces ya nada más nos queda por revisar el siguiente tema para la siguiente semana, y pues si no tienen comentario adicional, me gustaría dejar la clase aquí. De la mía tampoco, doctor. Gracias, doctor. Voy a revisar el tema, perdón, es que no tenía internet y me perdí. Sí, no te preocupes, Angélica. Esperamos que el próximo martes sí tengas. Sí, porque ya me toca a mí. Sí, gracias. Gracias. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.